buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Diálogos Defensa 21, en la cual hoy nos vamos a dedicar a conversar sobre geopolítica, pero no la geopolítica histórica, sino la geopolítica actual, lo que estamos viviendo. José Rodríguez Elizondo, a principios, en abril del 2024, escribió una columna muy interesante en el libro. Él plantea y habla del mundo encabritado. Y él plantea que estamos frente a demasiadas potencias mayores, lo que es una realidad, y que están en pie de guerra, que hay demasiadas armas de gran letalidad, demasiadas dictaduras desafiantes, demasiadas polarizaciones que intranquilizan, demasiados criminales con vínculos políticos y demasiadas democracias que agonizan. Entonces, este escenario que plantea José Rodríguez nos pone en contexto de lo que hoy día vamos a conversar con Jorge Sanz Cofré, que es doctor en Territorio y Desarrollo Local de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana y Valencia de España. Él es oficial de ejército, en retiro, magíster en Ciencias Militares, Convención de Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Es licenciado en Ciencias Militares, es oficial de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército, profesor de Academia de Geografía y Geopolítica, Geografía Militar y Geopolítica, y también es actualmente académico de la Universidad del Desarrollo. Con Jorge, entonces, vamos a comentar una serie de temas que probablemente nos va a dejar con gusto a poco, porque necesitaríamos mucho tiempo para analizar en detalle todo lo que está pasando en el mundo hoy día. Y que yo quiero partir preguntándole a Jorge la opinión sobre lo que plantea Pepe Rodríguez Elizondo sobre su columna del Libero en abril del 2024. Alejandro, qué gusto de conversar contigo, un agrado. Muchas gracias por la presentación. Y José Rodríguez Elizondo tiene mucha razón en lo que plantea, y traduciéndolo un poco y llevándolo al mundo un poquito más atrás, el año 97, Brzezinski habla de los jugadores geoestratégicos y de los pivotes geopolíticos. En una época en que solo existían estados como los principales actores. Hoy día José Rodríguez Elizondo nos muestra este mundo donde hay muchos más actores y donde hay muchos de esos que él señala que son los que están modificando las relaciones internacionales que se dan en el mundo. Y sin tratar de modificar ninguna definición ni nada, las relaciones internacionales están basadas en la geopolítica. Están basadas en lo que pueden a partir de la geografía, están basadas en lo que pueden a partir del poder, están basadas en lo que pueden a partir de cómo se van relacionando en el mundo. Por tanto, lo que nos dice Rodríguez Elizondo en este mundo encabritado, sin duda que está encabritado porque hay muchos jugadores geopolíticos que quieren presentar sus cartas credenciales en el mundo, unos con más capacidad que otros, y hay muchos pivotes que se empiezan a aparecer. Los pivotes tienen importancia solo por su posición geográfica. Pero tenemos muchos hoy día. El presidente Trump está sacando el canal de Panamá a colación, está de nuevo con el problema de Groenlandia, está de nuevo con el Medio Oriente, está activando muchos de esos pivotes que por posición tienen algún nivel de importancia. Así es que lo que dice Rodríguez Elizondo hoy día, en el siglo XXI, ya se está instalando a partir de lo que plantea Brzezinski en el gran tablero mundial. A finales de la década del siglo pasado, digamos, de la década de los 90. Ahora, dentro de la misma idea, ¿cuál es tu visión global de los escenarios geopolíticos actuales? Cuando nosotros hablamos de geopolítica, estamos hablando de muchas cosas. Un corpus académico,
elementos empíricos que nos permiten pensar que esto fue una decisión geopolítica, actores, poder, estados, estamos hablando de muchas cosas, pero si todos esos elementos los queremos poner en algún escenario es porque en ese escenario pensamos que va a pasar algo. ¿Cuáles son los grandes escenarios, a mi juicio, que están sucediendo, que se están marcando hoy día? Oriente-Occidente, en lo que se puede determinar como una guerra cultural, una guerra de influencia, una guerra de poder, un conflicto que está marcado por las potencias, Estados Unidos por una parte y China por la otra, que después lo podemos conversar cuando vayamos al Asia-Pacífico o al Indo-Pacífico. Hay un conflicto entre Rusia y Europa, marcado por la guerra de Rusia a Ucrania, que obliga a Europa a tomar decisiones y obliga a Rusia, ¿no es cierto?, a definir una posición de poder respecto de esa Europa. Tenemos un mundo islámico que nos está diciendo algunas cosas. El mundo islámico no es que esté contra Occidente, sino que el mundo islámico está, en definitiva, el islamismo está contra las libertades de la democracia, por lo tanto también hay un problema cultural ahí. El África subsahariana, que es un conflicto en sí mismo, Latinoamérica, nosotros somos siempre se nos ha dicho y siempre hemos sostenido que somos un espacio de paz. Sin embargo, hoy día ya no es tanta la paz. Tenemos escenarios geopolíticos desde lo económico, entre un mundo desarrollado y un mundo en desarrollo. Y hablando de esa África subsahariana, tenemos un mundo en una extrema pobreza. El África subsahariana está en esa franja donde está la pobreza del mundo, la principal. Entonces, tenemos varias cosas. Y desde la perspectiva del poder, tenemos a la OTAN por una parte, tenemos al BRICS, tenemos a la Organización del Acuerdo de Shanghái por otra, y a eso se le van agregando algunos otros elementos que van configurando diferentes escenarios geopolíticos que no los podemos separar. No podemos hablar de uno sin pensar en el otro, sino que desde la perspectiva geopolítica están todos unidos, están todos pegados, porque los actores que están en unos y otros son muchas veces los mismos. Bueno, dentro de este contexto global que tú has planteado, Latinoamérica está involucrado tal vez mucho más de lo que la gente percibe. Sí. Claramente los efectos de los conflictos en el hemisferio norte y, ¿para qué decir?, la competencia chino-estadounidense nos está provocando problemas. Hay alguna reacción de Estados Unidos. Por lo tanto, en tu opinión, de estos escenarios globales, ¿cuáles son aquellos que están gravitando con mayor fuerza en Latinoamérica? Latinoamérica la podemos poner en los problemas que nos generan los actores externos, como China y Estados Unidos, que los dos están incorporados aquí adentro, y los actores los problemas que nos generan actores internos, como el crimen organizado, como algunos estados que están generando inconvenientes en América Latina, Venezuela en particular con su migración. Entonces, son distintos elementos. Desde la perspectiva de los actores foráneos como Estados Unidos y China, tenemos dentro del continente la dificultad de solucionar el problema de Venezuela, porque dentro de Venezuela están los intereses chinos, intereses rusos e intereses iraníes. Por tanto, es muy difícil solucionar ese problema en particular. Tenemos el puerto de Chancay, que empieza a ser una posición, un desarrollo logístico súper importante, y está relacionado con la ruta de la seda, con esta orientación y con este sueño que tiene Xi Jinping de alcanzar el año 49 siendo la primera potencia mundial, y para eso está desarrollando particularmente y específicamente esta ruta de la seda con el objetivo fundamental de manejar, si no todo el tráfico mundial, gran parte del tráfico mundial. Entonces ya tenemos a Chancay, tenemos una base china en Argentina, tenemos Estados Unidos cambiando el peso estratégico en América Latina, entregando aviones F-16 a Argentina. Tenemos la necesidad de China de entrar a la Antártica, ¿no es cierto?, y estableciendo algunas bases y algunos acuerdos con Argentina en el gobierno anterior.
pero de todas maneras ya estaban esos acuerdos. Entonces tenemos estos actores internos y externos dentro de América Latina. El Asia-Pacífico o el conflicto del Asia-Pacífico nos va a tocar porque estamos en la orilla del frente. Entonces nos va a tocar y vamos a tener que tomar posiciones en algún instante. Y dentro de América Latina los problemas propios, geopolíticos, sin duda, el crimen organizado, que está impactando a los estados y la seguridad de los estados directamente. En muchas partes se está militarizando la seguridad, a pesar de que Naciones Unidas y OEA separaron la seguridad de la defensa. Pero ya se está volviendo a militarizar la seguridad. El flujo migratorio, y este flujo migratorio que a veces tiene una cara de venganza desde Venezuela con los estados que hablan contra el gobierno de ese país. La inseguridad que se produce desde la perspectiva de la seguridad humana, donde los niveles de pobreza que se están dando en América Latina son importantes, y el narcotráfico. El narcotráfico, la producción de narcotráfico para el mundo, gran parte de esa producción está aquí. Entonces, tenemos muchos elementos. Y lo otro, Alejandro, que a mí me parece que es importante, aunque me voy a arrancar un poquitito de la geopolítica, me voy a instalar en la política, es la influencia ideológica que se está teniendo y las disputas ideológicas que se están teniendo dentro de América Latina, lo que impide muchas veces tomar acuerdos que vayan en pro de los ciudadanos y en pro de mantener este continente en paz. Dentro de este mismo contexto, se hace muy evidente que hay situaciones que están generando mayor conflictividad en Latinoamérica a partir de la competencia chino-estadounidense. Sí. De estas situaciones, ¿hay algunas que tú identifiques como de mayor conflictividad? La competencia de China con Estados Unidos dentro de América Latina está en la diplomacia de la deuda que impone China en América Latina, la conexión que hace Brasil con China a partir del BRICS, que es una conexión muy importante. Convengamos que en la última reunión del BRICS, el presidente Lula pidió que terminara el dólar como la moneda del comercio mundial, que es una aspiración china, no es de Brasil, es China, pero la hace presente Brasil. Entonces, podemos determinar que existe una conexión, podemos establecer que la competencia China-Estados Unidos se empieza a ver con algún nivel de preocupación, porque los mensajes que ha mandado Estados Unidos y el presidente Trump con su nuevo gabinete son muy importantes, porque va a afectar un poco los equilibrios, malos equilibrios, pero equilibrios al final que se habían logrado establecer en América Latina, fundamentalmente con la presión que le va a poner a Maduro, fundamentalmente con la presión que le va a poner a Cuba, fundamentalmente con el insistir con su política migratoria y la devolución de los migrantes. Entonces, el acuerdo de Chancay, el puerto de Chancay, el presidente Trump dice: voy a gravar con un 60% de impuestos a todo lo que pase por Chancay y después sigan las costas de América. Ya tiene un problema, ya va a generar un problema de aranceles con China. Está pensando en instalar ellos un puerto propio, ¿no es cierto?, que le haga competencia a Chancay. Todavía no sabemos dónde, probablemente ojalá se empiece a acercar a San Antonio. Pero no lo sabemos, quiere instalar un puerto. Lo del canal de Panamá no es broma. La UNCTAD señala en un documento que las dos puntas del canal, las dos puntas están manejadas por la empresa COSCO, la misma que maneja Chancay y la misma que tiene una red de puertos alrededor del mundo. Entonces, los intereses de Estados Unidos y de China en esta disputa a largo aliento que nos va a llevar al año 49 a ver quién es la potencia mundial, se están desarrollando en América Latina, están aquí adentro, pero no están por intereses de América Latina, sino que están por intereses propios y nos están moviendo a nosotros como peones en un tablero que es bastante acotado, bastante dificultoso, pero están poniendo ellos sus intereses acá. Bueno, dentro de este mismo marco, quisiera ampliar algunos aspectos que parece que también son importantes.
En este escenario que estamos describiendo, a mí me da la impresión de que más allá de los intereses chinos y norteamericanos que están en competencia, nos encontramos con los alineamientos políticos Sí, y los alineamientos económicos. sí, Entonces, está claramente los alineamientos políticos y económicos con China de parte de los países del ALBA, sí. básicamente Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Mm, pero donde hay otra competencia es en los alineamientos políticos de aquellos países que por aspectos valóricos eh, están en una suerte de dualidad. mm, Vale decir, políticamente se juega por Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, pero en términos económicos se está jugando con China. ujú, ¿No será peligrosa esa dualidad? Porque eso provoca también que las decisiones políticas o las decisiones económicas de los países van a estar en conflicto interno o intrarregión y indudablemente con los países que están alineados con Occidente y los países que están alineados con China y sus aliados. Esa, ¿Cómo lo ves tú esto? esa división nosotros la vimos aquí durante la Guerra Fría, en la misma descripción que estaba haciendo tú, Alejandro. Acuérdate que en los años 60 teníamos la Alianza para el Progreso para enfrentarse a la Revolución Cubana, al concepto de revolución, que no funcionó mucho, y después Estados Unidos instala el concepto del desarrollo, concepto que nace como un antónimo a la revolución, y tenemos países en vías del desarrollo y países en vías de la revolución. Hoy día estamos viendo algo parecido. Algo parecido, ¿por qué? Porque China está invirtiendo muchos recursos en algunos países de América Latina y está trayendo a sus socios. China no vino solo, vino con Rusia y vino con Irán. Entonces tenemos culturalmente, Bolivia está muy cerca de Irán y está relacionada con Irán y con China, por supuesto, y con Rusia. Entonces se nos sale culturalmente del ámbito de América Latina. ¿Por qué? Por los intereses de ellos. Ahora, tú planteabas al comienzo la ideología. Acuérdate que Evo Morales en algún minuto, cuando tenía la posibilidad de sacar el gas a través de Chile, dijo ninguna molécula de gas por Chile. Y se quedaron con el gas ahí. Entonces, la ideología o el extremo de la ideología les impide incluso llevar adelante los intereses de sus propios estados. Entonces, prefieren alinearse con otros. Mercosur se cae cuando Venezuela, Chávez y particularmente Maduro instalan la ideología dentro de Mercosur, que era una buena alianza, ¿cierto? Era un mercado importante, era un mercado interesante y empieza a perder fuerza y se empieza a desinflar con la ideología que le instalan los Kirchner por una parte y Venezuela por otra. Entonces, y lo que a mí más me llama la atención en esto de tomar decisiones políticas, ideológicas, es que el gigante Brasil, que siempre miró hacia América Latina, ¿no es cierto? Y manejaba un poco América Latina, particularmente en el gobierno anterior de Lula, hoy día está más preocupada del BRICS. Sin embargo, esa misma ideología no deja entrar a Venezuela al BRICS. Venezuela fue a la última reunión del BRICS en uno de los ex países soviéticos, a Bakú fue, y Lula no da la unanimidad para que Venezuela entre, por lo tanto se tuvo que devolver Maduro sin nada. Entonces, no va a la asunción del gobierno de Maduro, siendo del mismo signo y habiendo sido muy amigos. Entonces, hay elementos de la ideología que parece que en la medida que se van poniendo más viejos, lo demostró Mujica y lo está demostrando ahora Lula, empiezan a entender que el exceso de ideología a veces atenta contra los intereses de los países y geopolíticamente se traban porque no pueden llevar adelante los intereses porque están bloqueados ideológicamente, que es un poco lo que nos pasó en la Guerra Fría. ¿Mm? Dentro de esto mismo, Mm. hay ciertos aspectos económicos que se vinculan al desarrollo de los países latinoamericanos. Sí, Eh, Latinoamérica está clarísimo que es riquísima en recursos naturales. sí. Eh,
tiene agua dulce, el 30% de las reservas mundiales, tiene litio, tiene reservas de petróleo importantes, sobre todo en Venezuela, Sí. pero de alguna manera seguimos siendo dependientes de los centros de poder políticos y económicos del mundo, porque no estamos industrializados. Sí. Entonces, eso genera que el modelo extractivista es el que manda y mantiene una cierta condición de subdesarrollo en los países, sociedades desiguales, lo vemos, Sí. y normalmente nos deja en un permanente conflicto sociopolítico que lo estamos viendo a través de toda Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, mirando hacia adentro ahora, todo esto que hemos conversado, la competencia chino-norteamericana, las influencias de Europa, lo que está pasando en Asia, bueno, lo que ocurre en los centros de poder político y económico, ¿cómo Latinoamérica podría enfrentar una forma de salir de su condición de desarrollo actual que nos mantiene en una situación de dependencia que nos complica finalmente? Sí, es un tema, desde la perspectiva de la geopolítica, un tema tremendamente difícil porque cuando el mundo cambia, nosotros somos todos países chicos, a excepción de Brasil, por supuesto. Nosotros muy rápidamente nos encaramamos en este nuevo tren que iba andando, que era la globalización, y empezamos a entender el mundo de manera distinta. El proceso de la industrialización lo perdimos ahí. Y, y como América Latina no tenemos, todavía estamos en la Guerra Fría. Todavía estamos hablando de la Revolución Cubana y la Revolución Cubana ya no vende nada, ya no es nada. No tiene la fuerza que tenía. La Revolución Cubana era Castro, se murió Castro y se acabó la Revolución Cubana, no hay más. Entonces, todavía estamos en la Guerra Fría, todavía estamos en los símbolos de la Guerra Fría y los símbolos efectivamente empiezan a complicar las relaciones entre unos y otros. Y aquí tengo una visión súper crítica porque las organizaciones internacionales, los acuerdos internacionales, los pactos internacionales, los tratados internacionales que involucran a los países de América Latina no tienen ninguna fuerza. Porque la ideología la tenemos adentro de eso. Tenemos la ideología dentro de la ONU, tenemos la ideología en Mercosur, tenemos la ideología en el Pacto Andino, tenemos la ideología puesta ahí porque todavía estamos en la Guerra Fría. Y los grandes les conviene y les sirve muchísimo que estemos en la Guerra Fría porque no somos una fuerza potente capaz de enfrentarnos al otro. No nos podemos enfrentar a la Unión Europea como subcontinente, ¿no es cierto? Y vender nuestros productos y tenemos que empezar a vender de a uno. Y si vendemos de a uno, vendemos más barato. Entonces, tenemos un problema político serio porque no hemos podido salir de esto. Queremos disputar nuestros intereses y no sabemos cuáles son nuestros intereses. No los tenemos claros. No hay ningún país en América Latina que tenga un objetivo definido, claro, y que lo persiga con toda su fuerza. Estamos encerrados en problemas internos, las migraciones, el narcotráfico que nos van consumiendo. Hace 20 años nosotros mirábamos el problema del narcotráfico y del crimen organizado, ¿no es cierto? Y nos quedaba como Chile demasiado lejos. Bueno, hoy día lo tenemos acá. Y en esos 20 años no hicimos nada para solucionarlo, porque no tenemos un objetivo. Entonces, desde la geopolítica, ¿hacia dónde vamos? No lo tenemos claro. ¿Hacia dónde va un país? ¿Hacia dónde va el otro? Entonces, de repente nos es importante los campos de hielo, de repente nos es importante la Antártica, de repente nos es importante el litio, de repente nos es importante distintas cosas, pero no tenemos claro por qué nos son importantes. Y nos está pasando en todos los países de América, en que la agenda del día nos consume, ¿no es cierto?, esa posibilidad de mirar mucho más a lo lejos y entender qué es lo que está pasando al otro lado. Cuando tengamos que tomar una posición, o Estados Unidos o China, no vamos a tener los fundamentos para tomar una u otra y los vamos a tomar en virtud de quienes nos esté gobernando, no en virtud de los intereses del Estado. Entonces, el poder que nosotros podemos ir generando a partir de la agenda del día no nos va a servir de nada. De nada. Las organizaciones internacionales
que podrían reunirnos no nos van a servir de nada porque hoy día no son capaces de enfrentar los problemas reales. Naciones Unidas es un ejemplo. La OEA es otro ejemplo. La OEA, hace 2 meses, 1 mes y medio, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, le pone una sanción a Maduro. Bueno, Maduro lleva hartos años gobernando Venezuela, cometiendo las mismas barbaridades que está cometiendo ahora. No ha cambiado en nada. Bueno, entonces, esas cosas, Alejandro, son las que a mí me hacen ruido y me permiten pensar que efectivamente o no tenemos la visión, o no tenemos las capacidades, o no tenemos ganas, o efectivamente somos parte de un juego de 2 potencias enormes que están disputando espacios geopolíticos de relevancia, espacios políticos de relevancia, espacios económicos de relevancia, y nosotros no tenemos muchas cartas que jugar ahí. Entonces, no somos los jugadores geopolíticos, sino que somos unos simples pivotes geopolíticos que estamos al servicio de esas otras grandes potencias, producto del gobierno que nos toca y que nos va cambiando. De repente el mapa es azul completo y de repente es rojo completo. Y no estamos diseñando nuestro futuro, estamos diseñando el momento y quizás mañana. No tenemos mucho más. Bueno, sin duda es delicada la situación, Sí. y es difícil manejarla también, obviamente, cuando no tenemos claridad. Un elemento es que nosotros planteamos que estamos trabajando, ¿no es cierto?, contra el crimen organizado, pero no tenemos relaciones con los vecinos para manejar ese crimen organizado, que es una cuestión continental. No es de un país ni del otro, no, es una cuestión continental, pero no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo para manejar esa amenaza continental. Bueno, saliéndonos un poco de la dinámica interna de Latinoamérica, volvamos a mirar hacia afuera. Ya. Y si miramos este escenario como parte de una disputa de estas 2 monstruos que se están enfrentando y cada vez con mayor intensidad, como son Estados Unidos y China, y si el presidente Trump no es que quiera comprar Groenlandia, sino que quiere controlar las rutas del Ártico, que reduce la navegación y el contacto entre el Atlántico y el Pacífico en un 40% de tiempo, 40% de almacenamiento, 40% de combustible, 40% de todo, y quiere controlar la ruta, va a controlar una nomás, la ruta del noroeste y no la del noreste, porque la noreste cruza por Rusia, o sea, bordea las costas de Rusia. Pero si tiene Groenlandia, las puede interferir. Y si controla esa ruta y además controla el canal de Panamá, el mayor afectado por la traba del flujo del comercio mundial es China. Por lo tanto, podría ser una maniobra geopolítica, una maniobra estratégica, una maniobra económica, que no va a funcionar ahora, pero sí puede funcionar en 20 años más. No olvidemos que el horizonte aparente es el año 49. Entonces, nos alcanza el tiempo para pensar en esa maniobra. Y lo otro es que si China ya está en el canal de Panamá, Estados Unidos tiene que hacer algo. Si los organismos internacionales que controlan el flujo marítimo dicen que Costco está a los 2 lados, en los 2 puertos, en Colón y Balboa, ¿no es cierto?, Estados Unidos tiene que hacer algo. Porque esa misma jugada que yo me imagino en Groenlandia, más el canal de Panamá, la puede hacer China ahora. Entonces, hay un juego de poder brutal y que a veces nos mareamos en que quiere comprar Groenlandia, una locura, y además quiere comprar Canadá, que es otra locura. Pero si yo coloco el mapa, tiene absoluto sentido. Entonces, claro, estamos en el medio de esa disputa de poder que es enorme, que nos supera porque es demasiado grande, ¿no es cierto? Y nos impacta. Ahora, tú planteabas que ¿cómo nos va a afectar? Vamos a tener que tomar posiciones. Nos vamos a ver envueltos y nos vamos a ver directamente envueltos en el conflicto que se va a producir, que yo lo tengo ahí, lo tengo asumido, ¿no?, que se va a producir en el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico se está desarrollando en el escenario estratégico. No nos olvidemos que OTAN ya empezó a hablar del Indo-Pacífico. Claro. La OTAN. Entonces ya tenemos a Estados Unidos con la OTAN en los intereses del Indo-Pacífico. Ya van los 2 para allá. Entonces, y eso tiene sentido, fíjate que hace
menos de un mes, cuando Trump vuelve a tomar el tema de la OTAN, alguien en Europa le dice, acuérdese que la OTAN está cooperando a sus intereses. Bueno, los intereses de Estados Unidos son los que están en el Indo-Pacífico. Claro. No son necesariamente Europa, si Europa es su aliado. Entonces son los otros. Entonces está AUKUS, está el Quads, está por el frente, está la Organización del Acuerdo de Shanghái, más el BRICS. Entonces hay muchos elementos que se están conjugando aquí y que necesariamente lo que está planteando Trump es una toma de posiciones, es el definir un objetivo a largo plazo y no es necesariamente, pienso yo, una locura que salió de la nada. El 2018, en el libro blanco de China, aparece Groenlandia y aparece el interés de China por Groenlandia. El año 19, un año después de haber aparecido este librito, en 2019, Trump dice por primera vez que quiere comprar Groenlandia. Por lo tanto, no es una idea loca que viene de la nada. Viene porque China ya habló de Groenlandia. Y China fue a conversar directamente con los inuits. Ni siquiera con Dinamarca, con los inuits. ¿Cuánto le entregan ellos y cuánto le puedo dar yo? Entonces, hay un juego ahí que tiene que ver con esto. Y la idea de Trump es controlar la ruta del Ártico, le cierra un paso brutal a China. Entonces, la geopolítica se nos instala ahí, la geoestrategia se nos instala ahí y la estrategia también. ¿Cómo están estas dos potencias jugando en todo el tablero mundial? ¿No es cierto? Y nosotros estamos mirando qué es lo que está pasando y de repente nos empujan para un lado y nos empujan para el otro porque no tenemos los elementos, porque ese escenario es demasiado grande. Entonces, ¿cómo gravita los pasos bioceánicos australes, la Antártica, el Pacífico Sur, en un escenario de esa magnitud? De esa magnitud. Fíjate que empieza a ser absolutamente relevante, porque si el canal de Panamá, bajo el control de China o de Estados Unidos, pongámoslo bajo el control de Estados Unidos, si el canal de Panamá, bajo el control de Estados Unidos, en una situación de conflicto, ese canal va a ser la conexión tal como se pensó cuando se construyó. Parte de la ruta, ¿no es cierto? Parte de las rutas de comunicación de una costa con la otra de Estados Unidos. Por lo tanto, nuestros pasos australes empiezan a adquirir un nivel de importancia que hace 100 años o 150 años que no lo tienen. Así es que, claro, empiezan a ser tremendamente importantes, pero no nos olvidemos que China está allá abajo también, tiene una base allá abajo. Estados Unidos también quiere instalarse allá abajo. Por lo tanto, los pasos bioceánicos que nosotros controlamos, porque el estrecho de Magallanes es un paso chileno, digamos, con el control de las aguas, con el control del paso por parte de Chile, no es combinado con Argentina, sino que es absolutamente chileno, pasan a tener una relevancia mayor. Y si somos capaces en Punta Arenas, en Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, de generar una base logística de marca mayor, de marca mundial, como va a ser Chancay para China, de marca mundial, ¿no es cierto?, como entrada a la Antártica, esos pasos sí que van a tener un plus, un upgrade enorme. Así es que, ojalá, ojalá que no haya guerra, digamos, pero ojalá que nuestros pasos efectivamente empiecen a adquirir una importancia mayor, producto de la crisis que se nos puede generar en el Canal de Panamá. O sea, en caso de un conflicto mayor, somos frente de guerra. Secundariamente, pero sí, tal vez no tanto. Sí. Por lo tanto, debiésemos empezar a pensar y proyectar las posibilidades o los escenarios que se generan a partir de esa situación. Claro, pero tenemos que empezar a pensarlo en serio. Me voy a meter un segundo, te voy a distraer, me voy a meter un segundo en nuestra política interna. Nuestro horizonte futuro es la próxima elección. Claro. Entonces, tenemos que tener una mirada, tiene que haber alguien, una entidad que tenga una mirada que, más allá de la política contingente, efectivamente podamos empezar a pensar en cómo desarrollar el país para los escenarios que vienen. Y los escenarios que vienen no son fáciles. Una última pregunta. Ya. Porque ya estamos
en el tiempo. ¡Aupa! Ya, Que no, se pasó muy yo rápido. te dije que no iba a pasar rápido, nos vamos a quedar con mucho más Se adelante. nos pasó muy rápido. Muy interesante el tema, pero aquí hay dos países que son relevantes en Latinoamérica, que son los dos mayores, digamos, Sí. México y Brasil. Sí. ¿Qué tendrían que decir ellos? Yo observo un Brasil poco definido, a lo mejor una impresión equivocada de mi parte, y un México muy imbuido, muy centrado en sus problemas internos y sus problemas con los Estados Unidos, siendo que ellos podrían ser relevantes o interlocutores tremendamente válidos en un escenario en que Latinoamérica es irrelevante. ¿Cómo lo ves eso tú? Brasil, sin duda, está jugando en ligas distintas a las que juega América Latina. Tiene el más grande de la región, es un actor crucial en la región. No se mete mucho a veces, pero cuando opina y tiene un peso específico enorme. Hoy día está en el BRICS, su política exterior hoy día está más cerca de China que de Estados Unidos. Ideológicamente tienen algunos inconvenientes, tienen algunos niveles de desconfianza. Jair Bolsonaro estaba más cerca de Estados Unidos y lejos de China. Ese péndulo se modificó hoy día con Lula, pero Brasil es un mercado tremendamente atractivo para China. El puerto de Chancay no es que quiera llegar a Perú, sino que quiere cruzar al Atlántico. Entonces hay un corredor bioceánico que lo conecta con Brasil directamente. Por lo tanto, los productos de China y Brasil, BRICS, los dos, ¿no es cierto?, se van a mover. La relación, el comercio de Brasil y la relación política de Brasil hoy día está orientada fundamentalmente a China, la agricultura, la energía. Hay niveles de cooperación con Estados Unidos que son niveles mayores, fundamentalmente la lucha con el narcotráfico, pero tiene esta China que está adentro, producto del BRICS, que es el que le da la sostenibilidad económica a Brasil hoy día. Entonces, si nos vamos a Brasil con China, una relación absolutamente sólida con China, absolutamente. Ese es el principal socio comercial de Brasil, superando a Estados Unidos. China es fundamental para Brasil. En este desafío, en esta competencia China-Estados Unidos, Brasil busca beneficiarse de los dos, tiene un pie a cada lado, pero las cercanías políticas están un poquito más orientadas hoy día a China que a Estados Unidos. Y México es ellos se definen como un puente entre el norte y el sur, digamos. México tiene es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos. El primer socio comercial de Estados Unidos es China. Después de China está México. Además, México es el que pone la mano de obra en el sur de Estados Unidos. Por tanto, este flujo de migrantes, siendo un problema político, también afecta a los mexicanos, porque los mexicanos son los que iban a trabajar allá. Bueno, ahora viene Centroamérica y va a trabajar a Estados Unidos. Por lo tanto, también tiene un problema ahí. Tiene relaciones comerciales interesantes con Estados Unidos que son esenciales para México. Por eso es que Trump le pega tan fuerte a México, porque sabe que la respuesta que va a venir no puede ser tan grande, porque México depende económicamente, no depende económicamente, pero tiene una gran influencia económica con Estados Unidos. Tienen desafíos diplomáticos México con Estados Unidos. ¿Cómo van a solucionar el problema de los migrantes? Que es el mayor problema que tienen hoy día. México tiene una diversificación de mercados. Busca, igual que Canadá, buscan salirse de este imán que es Estados Unidos en términos de mercado, ¿no es cierto? Y empezar a expandirse a otros mercados, a Europa, a China, a América Latina, etc. Y hay iniciativas de infraestructura donde China también está tratando de llegar con la ruta de la sede, su proyecto de la franja y la ruta a México. Por tanto, Brasil y México, que son los dos más grandes de América Latina, tienen problemas particulares tan grandes en esta definición que tienen que tomar respecto de las dos potencias que están en conflicto, que América Latina como que les queda chico, es un patio incómodo para los dos. Brasil en particular, con un vecino como Venezuela, tiene complicaciones, cerró la frontera en algún instante.
Así es que son los mayores socios que tenemos en América Latina, pero no dirigen la política y tampoco están dirigiendo la economía porque están mirando hacia afuera. Bueno, Jorge, lamentablemente el tiempo, ¡Qué pena! el tiempo nos manda. Yo te lo dije, que aquí íbamos a quedar cortos. Yo creo que nos quedaron un montón de temas en el tintero. Hay un tema que me gustaría que analizáramos en una ocasión futura, y que es la posición geopolítica y geoestratégica de Bolivia dentro de Sudamérica, que es sumamente importante a mi juicio. Sí. Y otros casos más que también son importantes de tocar. Yo te agradezco enormemente tu tiempo, el que nos hayas apoyado en esta iniciativa importante, como son los diálogos Defensa 21, que se ven en Latinoamérica, justamente. Sí. Por eso nos hemos centrado en este tema. Te agradezco mucho, Jorge. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Alejandro.